Buenas tardes desde España, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva conferencia virtual de CUP. Y nada, como veis, hoy vamos a hablar del biogás. El título de la conferencia es Biogás, el aprovechamiento de los desechos orgánicos para generar combustible. Me presento, yo soy Juan Hernández y soy uno de los tutores del máster de energías renovables, ¿vale? Y nada, pues vamos a comenzar con la presentación. Ya sabéis que me podéis escribir en el chat que tenemos con comentarios, preguntas, bueno, lo que queráis, ¿vale? Antes de empezar, como siempre, pues quiero presentaros el máster que tutorizo junto con mi compañera Mónica. Y bueno, como veis está dividido en 4 grandes bloques. A su vez estos bloques se dividen en módulos, ¿vale? El primero de ellos es el área de entorno energético y energía eólica, en el cual yo pues, me ocupo de tutorizar el módulo de entorno energético y en él pues nada, estudiamos conceptos básicos que vamos a necesitar para entender lo que viene posteriormente, todas las diferentes energías renovables que estudiamos, etcétera, ¿vale? En el segundo área es el de energía hidráulica de biomasa, que tutoriza mi compañera Mónica. El tercero es el área de energía solar, que está dividido en un módulo de energía solar térmica y otro de energía solar fotovoltaica, ¿vale? En ambos módulos, pues repasamos eh, todos los conceptos que se necesitan para entender tanto térmica como fotovoltaica, aplicaciones, la evolución, los distintos componentes de las instalaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aparte, pues en los casos prácticos realizamos dimensionamientos de instalaciones tanto para energía térmica para aplicaciones de ACS como fotovoltaica para instalaciones aisladas o conexión a red, etc. Y el último módulo es el área de marco de desarrollo, implantación y gestión y energías renovables emergentes. Esta parte es la última que tutorizo yo y estudiamos pues, en la energía geotérmica, la energía marina y el hidrógeno junto con las pilas de combustible. ¿Vale? Y nada, si queréis más información sobre el máster, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo, con los coordinadores y nada, os responderemos rápidamente, ¿vale? Bien, este es el índice que voy a seguir hoy. Voy a hacer una pequeña introducción, como siempre, y después voy a hablar del biogás, de pues, conceptos básicos de qué es el biogás, qué residuos se emplean para generarlo, cómo se genera mediante la digestión anaerobia, qué componentes se generan que no deseamos y que luego tenemos que eliminar y qué usos se le da al biogás. El punto número 3 son los pretratamientos a los que se somete el biogás para eliminar esos componentes que no deseamos. En cuarto lugar, los procesos de purificación, que son unos procesos, como ya veremos, para depurar el biogás y obtener biometano, ¿vale? Que es lo mismo prácticamente que el gas natural. Y por último, una serie de ventajas y retos a los que se enfrenta esta tecnología. Vale. Bien. Bueno, vivimos en un contexto en el que la producción de residuos se encuentra en continuo aumento y la actividad económica vinculada a ellos pues es cada vez más importante. El modelo económico que tenemos actualmente es un modelo lineal, ¿vale? Y se basa pues, en el tomar, fabricar, consumir y eliminar. ¿Vale? Este modelo es agresivo con el medio
y más pronto que tarde va a agotar las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. Además, este tipo de economía es muy dependiente de las materias primas y esto lo que conlleva es que haya riesgos en el suministro, precios más elevados, precios también que son muy volátiles en algunas ocasiones y sobre todo se reduce el capital natural, ¿vale? Del que tanto depende. Esto, la consecuencia del capital natural, al final, es que el desarrollo económico se para en seco, ¿vale? Por tanto, es necesario iniciar una transición para pasar de ese modelo de economía a un modelo de economía circular, que es aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto los materiales como los energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo posible en el ciclo productivo. Así, de esta manera, pues se extraen las materias primas, luego se fabrican productos y de los residuos generados se recuperan materiales y sustancias que posteriormente se reincorporan siempre de forma segura para la salud humana y para el medio ambiente, se reincorporan de nuevo al proceso productivo, ¿vale? Por tanto, una de las claves para dirigirnos hacia ese modelo es pues encontrar formas de gestión y aprovechamiento de esos residuos. Y aquí es donde entra en escena el biogás, ¿vale? ¿Y qué es el biogás? Bueno, pues el biogás es un compuesto, un gas compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, aunque tiene muchos más componentes, pero principalmente son estos dos. Y están en proporciones variables dependiendo de la materia orgánica a partir de la cual se generan, ¿vale? El biogás se produce por la fermentación anaeróbica de esa materia orgánica. Anaeróbica quiere decir en ausencia de oxígeno, y es una fermentación que se produce a lo largo de varias etapas y en la que intervienen una población heterogénea de microorganismos, ¿vale? Los procesos anaerobios de descomposición biológica que permiten producir este biogás a partir de materia orgánica suceden tanto en vertederos como en reactores cerrados que se llaman digestores. Por un lado, en los vertederos, lo que se suele hacer es, bueno, no se suele hacer, pero cada vez más se capta ese biogás para, por un lado, mejorar las condiciones de seguridad del vertedero y, por otro lado, aprovecharlo energéticamente, ¿vale? Como ya veremos, normalmente mediante la cogeneración. En el caso de los digestores, pues lo que se hace es alimentar los digestores con la materia orgánica, se mantienen unas determinadas condiciones de operación en las que son clave parámetros como el tiempo de residencia, la temperatura, el pH, etc. Para maximizar la producción de biogás en estos digestores, se suele recurrir a mezclar distintos tipos de sustratos, ¿vale? Esto es lo que se llama cogeneración. Pero siempre no se pueden mezclar sustratos ahí sin ningún orden. Hay que tener cierto cuidado para que esa mezcla permita que los procesos biológicos transcurran sin inhibiciones, ¿vale? Porque es verdad que determinados componentes lo que pueden hacer al final es inhibir la acción de los microorganismos. La digestión anaerobia, como he dicho, se desarrolla en múltiples etapas, en las cuales las fases principales son la hidrolítica fermentativa y la metanogénica, ¿vale? En esta última es en la que se transforman los productos finales en metano y dióxido de carbono mediante las bacterias metanogénicas, que son bacterias anaeróbicas estrictas. Es decir, para crecer estas bacterias, para crecer en la superficie de un cultivo, necesitan una atmósfera libre de oxígeno, cero oxígeno,
ya que es un elemento que es tóxico para ellas, ¿vale? En cuanto al tipo de sustrato que se digiere por parte de los microorganismos, influyen en gran medida en el rendimiento y en la composición del biogás que vamos a obtener, ¿vale? Porque este biogás, pues, decimos que principalmente está compuesto por metano y dióxido de carbono, pero puede tener hasta 500 compuestos orgánicos menores. Muchos, la mayoría de ellos, como trazas, pero bueno, están presentes, ¿vale? Y como digo, para que la producción de biogás sea máxima, es preferible utilizar sustratos pues, que sean ricos en grasas, en proteínas, hidratos de carbono, ya que su degradación conlleva la formación de cantidades importantes de ácidos grasos volátiles, ¿vale? Que son los precursores del metano. Bien, ¿cuáles son los principales residuos que se emplean para generar el biogás? Pues por un lado tenemos residuos ganaderos y de granjas, que son el estiércol y los purines, de todo tipo de ganadería, tanto bovina como ovina, aves, toda la que os imaginéis sirve para este aprovechamiento. En general, el potencial de estos residuos pues no es demasiado alto porque tienen mucho contenido en nitrógeno y porque son demasiado líquidos. Pero, ¿qué pasa? Que debido a su potencial como contaminantes de suelos, debido también a que son muy abundantes y debido también a que no hay muchos tratamientos eficientes para su valorización, pues al final son uno de los principales recursos para generar biogás. ¿Vale? ¿Qué usamos también? Residuos agrícolas procedentes de cultivos de consumo, de cultivos energéticos o de generación de materias primas para la industria alimentaria. También en función de la carga orgánica que tienen, pues generan gran variabilidad en el potencial del biogás. Residuos de la industria alimentaria. Pues residuos del procesado de materias primas animales y vegetales, como son la industria láctea, la industria cervecera, las conserveras, las azucareras. Todas ellas producen residuos que tienen alta carga de materia orgánica y son muy adecuados para el aprovechamiento energético. En función siempre del residuo que estamos utilizando, pues va a ser necesario utilizar un pretratamiento u otro, ¿vale? También utilizamos residuos de matadero y residuos pesqueros. Son dos de los residuos con mayor potencial para generar biogás. Los lodos de depuradora también. Todos los tratamientos de depuración de aguas generan unos lodos que son muy apropiados para la digestión anaerobia. De hecho, pues cada vez hay más estaciones depuradoras de aguas residuales que instalan digestores para, con los lodos que ellos mismos generan, generar o producir biogás y autoabastecerse después con el aprovechamiento térmico que se produce con ese biogás utilizándolo en una unidad de cogeneración. ¿Vale? Cada vez son más. Residuos de plantas de biocombustibles también, especialmente las de biodiesel, en las que se generan grandes cantidades de glicerina, que es uno de los residuos con mayor potencial. Y por último, la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, de los residuos que generamos en casa. Hay gran variabilidad en el potencial de estos, ya que dependen en gran medida de las operaciones de separación que se realiza en los centros de tratamiento, ¿vale? Bueno, finalmente, ¿qué tenemos en los digestores? Tenemos un gas, una mezcla de gases con estas proporciones.
puede haber muchos más compuestos, pero fundamentalmente son los que aparecen en la tabla. Y las proporciones, pues bueno, siempre variables, pero como veis, pues metano y dióxido de carbono, con proporciones entre el metano entre un 45 y un 75, esto siempre estamos hablando sin purificar, y el dióxido de carbono entre un 25 y un 55. Que hay casos en los que se puede salir de esos márgenes, pero bueno, no es lo habitual. Y después pues podemos tener monóxido de carbono, nitrógeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, que como ya veremos es un compuesto que siempre hay que eliminar, el amoníaco, puede haber oxígeno, los siloxanos, bueno, en fin, se pueden generar, como ya he dicho antes, hasta 500 compuestos, por lo que no es imposible ponerlos todos, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes no deseados? Bueno, este biogás crudo, para poder utilizarlo y evitar daños, pues fundamentalmente en motores, daños como corrosión, como abrasión de piezas, tenemos que someter el biogás crudo, como digo, a un pretratamiento y normalmente posteriormente a un proceso también de depuración. El vapor de agua lo que hace es disminuir drásticamente el poder calorífico del biogás, por lo que en consecuencia afecta al rendimiento energético de todos los equipos que lo utilizan como combustible. Y además también lo eliminamos para evitar que se acumulen condensados, que se formen ácidos que puedan causar corrosión, ¿vale? Los hidrocarburos halogenados y pesados, fundamentalmente los que contienen cloro y flúor. ¿Por qué? Pues lo mismo, causan también corrosión en los motores que se utilizan para generar electricidad, y aparte los hidrocarburos que tienen alto peso molecular en concentraciones elevadas, pues también provocan que el motor funcione mal. El sulfuro de hidrógeno, que os he comentado anteriormente, es necesario eliminarlo siempre para prevenir corrosión, para evitar que se acumule mucho sulfuro de hidrógeno y llegue a tener o que alcance concentraciones que sean tóxicas para el ser humano. Además, cuando el biogás se quema, pues se forman óxidos de azufre que son venenosos. Y por otro lado también lo que hacen estos óxidos de azufre es descender el punto de condensación del gas de escape, con lo cual se puede formar ácido sulfuroso, el H2SO3, ¿vale? Que es muy corrosivo, mucho más corrosivo. Y por último, los siloxanos. Estos producen daños en los motores también y reducen la vida útil de los motores. ¿Por qué? Por efecto abrasivo en todas las partes internas de los mismos, ¿vale? Entonces siempre es necesario hacer un pretratamiento del biogás para eliminar estas partes y que por lo menos cuando vamos a utilizar el biogás en unidades de cogeneración, las proporciones principales sean metano y dióxido de carbono. ¿Qué usos les damos al biogás? Pues como ya he comentado, cuando se obtiene directamente de los digestores, se ha sometido a esos pretratamientos, se puede utilizar directamente como combustible en las unidades de cogeneración para producir energía eléctrica y calor, ¿vale? Para este propósito, pues es necesario que el biogás tenga más de un 45% de metano, menos de 65% de CO2 y luego pues menos de 200 partes por millón de sulfuro de hidrógeno y contenido nulo de oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Estas son las condiciones. En este caso, cuando se utiliza en unidades de cogeneración,
pues la electricidad que se produce normalmente se consume en la propia planta o se exporta para consumidores cercanos, ¿vale? Mientras el calor pues, se aprovecha generalmente en el propio proceso de producción del biogás. Esto hace pues, que en conjunto se obtenga una producción energética apreciable y que tiene mucho valor porque el coste es reducido y además lo que reporta son ingresos directos, ya que, o más bien ahorros, y además autonomía y seguridad, ya que no vas a depender de los precios de la energía, ¿vale? Perdón. La otra opción para utilizar el biogás es el biometano, ¿vale? Optimizar el biogás para obtener un biometano y utilizarlo como combustible de alta eficacia. Es decir, la optimización lo que es un proceso de depuración que básicamente lo que significa es quitarle el dióxido de carbono a la corriente de biogás, lo que hace que la proporción de metano aumente, normalmente por encima del 96%. Debido a que la composición química y el poder energético de este biometano que estamos obteniendo, que es prácticamente todo metano, es muy similar al del gas natural que tenemos en nuestras casas. Este biometano se puede utilizar igual que el gas natural, con los mismos fines. Tenemos dos opciones: o inyectarlo en la red de gas y ser usado como sustituto del gas natural, como digo, o como combustible para vehículos, ¿vale? Vehículos que circulan por nuestras carreteras, cada vez hay más que vienen propulsados o por gas licuado o comprimido, ¿vale? Para que os hagáis una idea del potencial energético del biogás, tengo aquí pues esta tabla, esta comparativa, que compara un metro cúbico de biogás con un contenido de 50% de metano, tiene un poder energético de 4.290 kilocalorías. Y las equivalencias, pues como veis, equivale a un poco más de medio litro de gasolina, casi 1 litro de alcohol combustible, más de medio kilo de carbón. Bueno, en fin, que tiene un potencial enorme y nada, pues desde luego debemos aprovecharlo. Además, en las plantas de biogás se genera un residuo, pero bueno, es un residuo aprovechable también, ¿vale? Estamos hablando de un subproducto que llamamos digestato. ¿Qué es? Es un material líquido residual que se genera en grandes volúmenes y presenta una elevada humedad, además de una considerable proporción de nitrógeno y de fósforo, por lo cual se puede emplear como fertilizante orgánico para cultivos y para mejorar el suelo, con lo cual se ahorran costes de producción de fertilizantes minerales, se evitan emisiones, las emisiones que se generan en esa producción, y se ahorran hasta 13 kilos de CO2 equivalente por tonelada, ¿vale? O sea que al final todos son ventajas. Por ejemplo, en instalaciones que conozco de Inglaterra, pues es muy frecuente ver allí granjas, pues ¿qué te voy a decir? De agricultura normal y corriente, de patata, remolacha, etcétera, que utilizan los residuos para generar biogás, instalan los digestores, instalan unidades de cogeneración para obtener energía, también purifican el biogás, obtienen biometano que inyectan a la red y a su vez tienen un fertilizante orgánico con un potencial enorme para
para continuar con los cultivos. Esto es la base de esa economía circular de la que hablábamos al principio, ¿vale? Bien, vamos a hablar ya de los pretratamientos, perdón, de los que os he hablado al principio y que se utilizan para purificar el gas en mayor o menor medida, dependiendo del origen de los residuos y también del destino final, ¿vale? Que especialmente el biogás que se obtiene de residuos sólidos urbanos tienen potencialmente muchos contaminantes que pueden ser difíciles de eliminar. Entonces puede ser necesario combinar distintos pretratamientos con procesos de depuración, ¿vale? El objetivo de estos pretratamientos, para que lo tengáis claro, es obtener una corriente que tenga metano y dióxido de carbono. Evidentemente no va a ser solo exclusivamente esos dos componentes, pero se busca que si existen otros sean trazas lo más mínimo, lo mínimo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, los filtros de carbono. Estos funcionan como sistemas de absorción de muchos contaminantes y se utiliza principalmente en casos en los que el sulfuro de hidrógeno no es demasiado elevado, ¿vale? Con concentraciones menores a 800 ppm. Tenemos tanto carbón activo, que es el que se utiliza para neutralizar compuestos sulfurados, como carbón virgen, que lo que neutraliza son compuestos orgánicos volátiles, siloxanos, hidrocarburos, ¿vale? Y según el contenido de estos contaminantes, también se puede añadir una mezcla de estos carbones. Siempre el carbón virgen, no, perdón, siempre antes el carbón activo que el carbón virgen, ya que si no, el virgen eh, inhibe la actuación del carbón activo. Otro pretratamiento es el secado. Teniendo en cuenta que el biogás, en origen, en la mayoría de los casos, está saturado en agua, pues los sistemas de secado son prácticamente necesarios en todos los procesos de optimización del biogás. Y hay dos etapas. Una etapa de presecado en la cual se enfría el gas utilizando intercambiadores de calor, tanto de placas como de tubos concéntricos, en los cuales una corriente fría fluye a contracorriente del gas de entrada, ¿vale? Con lo cual se condensa el agua en el biogás y abandona el proceso a través de un tanque de condensación. Así de simple. La etapa de possecado, lo que se hace ya pasar el biogás por unos tanques que tienen un absorbente específico que retiene la humedad, ¿vale? Un absorbente sólido, poroso. Otro pretratamiento sería la columna de neutralización de amoníaco, en la cual también el biogás va a fluir a contracorriente de una disolución acuosa, que a veces estas disoluciones pues, contienen compuestos químicos, y lo que hacen es retener básicamente el amoníaco por reacción química. También pueden absorber parcialmente compuestos orgánicos volátiles, pero básicamente el amoníaco. Y en último lugar, la desulfuración química y biológica, que se utiliza para corrientes de biogás que tienen un contenido de sulfuro de hidrógeno elevado, ya para casos que tienen más de 800 ppm. Se toma como valor, digamos, base esos 800, de arriba a abajo, para utilizar, por un lado, filtros de carbón, o en casos de que tengan más, pues las desulfuraciones tanto químicas como biológicas. El proceso químico se basa en un principio similar al de la columna de neutralización de amoníaco, ¿vale? Pero la corriente que fluye a contracorriente es una disolución que es de base
cálcica, ¿vale? Una base. En este caso es importante monitorizar la conductividad y el pH, ¿vale? Para delimitar la capacidad de retención que tiene disponible la base que estamos utilizando, ya que siempre pues, tenemos que regenerarla. El proceso biológico, por su parte, lo que hace es emplear microorganismos para neutralizar los sulfuros presentes en el gas. En un tanque, el tiempo de residencia es el factor clave, ¿vale? Porque se pueden inhibir los microorganismos, es decir, los podemos contaminar, entre comillas. Estos microorganismos lo que tienen es cierta capacidad para oxidar los compuestos reducidos del azufre. La desventaja es que es un proceso lento y en el cual pues, cobra mayor importancia la monitorización del tiempo de residencia para, como digo, favorecer la actuación de los microorganismos. Ahí en la presentación donde veis que pone vídeo, eso es un hipervínculo que os lleva a un vídeo de YouTube, que no hace falta que lo pongas ahora, Javi, pero porque es un poco largo. Entonces, si queréis verlo cuando descargáis la presentación y tal, pues podéis, ya te digo, hacer clic y es un vídeo que explica el proceso de sulfuración biológica, ¿vale? Bien, pues estos son los pretratamientos. Ahora vamos a pasar a ver los procesos de purificación, cuyo objetivo es obtener una corriente de metano que tenga los mismos estándares y especificaciones que el gas natural para poder inyectarlo a la red de consumo o también en otras ocasiones para utilizarlo en vehículos propulsados por gas. ¿Vale? Esto siempre va a depender bueno, del país en el que nos encontremos. Es uno de los retos del biogás, que se llega a un acuerdo en cuanto a las características que tiene que tener el biogás para poder inyectarlo a una red mm, que sea lo que esté lo más distribuida posible, ¿vale? Igualmente para utilizarlo en los coches. Lo lógico sería homogeneizar todos estos aspectos, pero bueno. Bien, el primer método del que quiero hablar es el lavado con agua presurizada, en el cual el principio de actuación es la diferente solubilidad que tienen metano y CO2 en el agua. El proceso se lleva a cabo haciendo pasar el biogás por unas torres o unas columnas en las que se intenta prolongar el tiempo de contacto entre el agua y los gases para para que la reducción sea mayor. ¿Vale? El principio de trabajo consiste en hacer fluir el biogás dentro de la columna en sentido contrario a la corriente de agua. En esta fase, lo que ocurre es que el agua interacciona con las moléculas de CO2, se satura y entonces necesita ser regenerado. Por eso, para ser regenerado, hay otra columna o otra torre donde el CO2 y en ocasiones también el sulfuro de hidrógeno que haya presente pasan al aire circundante y se reincorpora el agua al proceso de absorción. De esta forma, normalmente es necesario reponer entre un 10 y un 20% del agua. Las temperaturas para que ocurra este proceso tienen que ser bajas, entre 5 y 10 grados, y también, pues como el propio nombre indica, hay que presurizar el agua, normalmente a unas 17 atmósferas. Por tanto, estas dos condiciones lo que hacen es encarecer los costos de operación y al final hacen que sea una metodología que no es muy eficiente. Pero bueno, ya os digo que existen muchos métodos y variaciones de unos métodos
combinaciones con otros. Al final son tecnologías que están en continuo desarrollo y bueno, es muy difícil hablar de todas en las conferencias. O sea, yo os doy un poco la base más importante y después puede haber variaciones, pues se utilizan más torres, más presión, menos presión, pero en fin, la base es esta, ¿vale? Esta es el GIF Javi que quería enseñarles. Vale. Esto lo que es un esquema del proceso de agua presurizada. Como veis, el biogás está entrando por aquí por la izquierda, se comprime y se lleva a una primera torre. En esa primera torre está entrando agua en sentido contrario a la corriente de biogás que está entrando por abajo, ¿vale? El agua está arrastrando el CO2 y otros compuestos, como he dicho, como puede ser el metano, perdón, el H2S, y lo devuelve a otro tanque donde se depura ese agua para luego regenerarlo otra vez a la otra columna. Y así obtenemos un biometano pues, utilizable para la red de distribución de gas natural o para los vehículos, ¿vale? Nada, ya lo puedes quitar, Javi. Gracias. Bien. Otro de los procesos de purificación que se utilizan es el lavado químico, pero con aminas. Es decir, que es igual que el lavado con agua presurizada, pero en este caso lo que se utiliza es una disolución de aminas, que son compuestos orgánicos derivados del amoníaco. Y ocurre lo mismo. Esa disolución fluye a contracorriente al flujo de gas crudo. Y gracias al poder que tienen para absorber CO2, este biometano húmedo se dirige a una fase de secado, ¿vale? ¿Qué diferencia tiene este proceso respecto al anterior? Pues que es un proceso exotérmico. Hasta cierto punto se libera calor que puede ser recuperada en un intercambiador a la salida de la columna de absorción. Por otro lado, igual que había que regenerar el agua en el caso anterior, ahora tenemos que regenerar las aminas. Y esto también se lleva a cabo en una segunda columna que tiene líneas de bypass en las cuales un flujo constante de la disolución pasa por una serie de intercambiadores y por esos intercambiadores fluye vapor, que es el agente que va a condensar el agua para recuperar las aminas, ¿vale? En este caso no se requieren altas presiones, por lo que el consumo energético no es tan elevado. Sin embargo, en la fase de regeneración es en la que se necesita un aporte de calor para regenerar las aminas, ¿vale? Lo cual pues a veces también es una limitación. Siempre hay que tener en cuenta los costos de operación para ver si es viable o no es viable. Bien. El método de las membranas selectivas para purificar la corriente de biogás. Son membranas, como vemos en la imagen, que están formadas por cientos, miles de fibras huecas no porosas que están hechas de polímeros. La separación del metano y el dióxido de carbono ocurre debido a la diferencia en difusividad de ambos. La estructura molecular del dióxido de carbono permite que la molécula pase a través del material polimérico más rápido que la de metano. Entonces el biogás penetra en estas membranas dentro de las fibras huecas y la separación da como resultado una corriente que es rica en dióxido de carbono en el lado del permeado, en el lado externo a las fibras, y una corriente que es rica en metano en el lado en el que ha retenido dentro de la membrana, ¿vale? La selectividad de estas membranas no es el 100%. ¿Esto qué significa? Pues que al final de una membrana el flujo de metano todavía no es puro, sino que puede tener cierta cantidad de CO2. Por tanto, lo que se hace es
disponer más conjuntos de membranas en línea, ¿vale? El proceso al final en etapas múltiples lo que hace es permite alcanzar concentraciones de metano de más del 98% de pureza. Este proceso lo que requiere es que la sección de pretratamiento, donde se eliminan tanto el agua como el ácido sulfídrico y otras sustancias, tengan mucha importancia, ¿vale? Además, después se va a comprimir el gas hasta una presión aproximada de 16 bares para optimizar la separación del metano del dióxido de carbono, porque lo que hace la presión es aumentar la permeabilidad de la membrana. Tiene básicamente las ventajas de que no requiere aditivos químicos, no se consume agua, el consumo energético es bajo y es fácil de operar, ya que estas instalaciones se construyen en un soporte en el que está todo integrado en una especie de contenedor. Por lo tanto, da lugar a un sistema que es muy compacto, que ocupa muy poco espacio y se puede transportar fácilmente, ¿vale? Como desventajas, pues la vida útil de las membranas, que ciertamente es algo desconocida, pero bueno, hay que cuidarlas mucho y además también requiere un control exhaustivo de algunos contaminantes, porque pueden reducir la eficacia purificadora de las membranas, ¿vale? Aquí es donde quería que pusieses Javi el vídeo siguiente, el de las membranas. Ese es. Vale. Le puedes quitar el volumen. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente cómo son las membranas, cómo actúan. ¿Veis? Dejan pasar a un lado el CO2 y el agua y se mantiene el metano en el interior de ellas. Y lo que se suele hacer es disponer varias etapas interesante, ¿verdad? Se ve perfectamente toda la estructura de las fibras, cómo funciona, cómo están dispuestas dentro de un tubo perfectamente aislado. Bueno, la verdad que impresionante. Nada, ya os digo, si en el momento que descargáis la presentación, en esta diapositiva está incrustado ese vídeo, ¿vale? O sea que lo podréis ver las veces que queráis y si no lo conseguís, pues me lo pedís, sin problema. Bien, y después de las membranas, el último método del que quería hablar son los procesos de criogenización, ¿vale? Estos procesos se basan en el aprovechamiento de los distintos puntos de licuefacción de los gases presentes en el biogás crudo. ¿Qué pasa? Que requiere de tantas fases como compuestos clave existen en la corriente de entrada. Es decir, si queremos eliminar
4 compuestos, tiene que haber 4 fases de purificación. Existe una fase de pretratamiento en la cual el biogás entrante se trata primero con filtros de carbón activado para eliminar el sulfuro de hidrógeno y tras el acondicionado inicial, este biogás se enfría a temperaturas de unos 40 grados bajo cero primero para deshumidificarlo mediante la congelación y descongelación alternas, ¿vale? Se hace con intercambiadores de calor. Los compuestos orgánicos volátiles y los siloxanos se eliminan junto al agua. Después, ¿qué se hace? Se vuelve a congelar el biogás, esta vez a unos 75 grados bajo cero, lo que permite retirar más humedad del biogás y eliminar otros contaminantes distintos. Finalmente, lo que se hace es capturar el CO2, se separa y se licúa. Entonces el biogás que ha llegado seco se enfría a 120 grados bajo cero y es en el momento en el que se aprovecha el punto de licuefacción del CO2 y se recupera de forma líquida y ya obtenemos un biometano seco y con unas concentraciones de metano de en torno al 98% también, ¿vale? Y aquí es donde os quiero mostrar el último vídeo, que es el que nos muestra cómo funciona este proceso también. Technology incorporates a process for separating impurities from exhaust gases using a temperature-based system. This system can also be applied to plasma-fired plants. Operational steps begins with directing the gases from a power plant to a first-stage cooling unit, wherein the temperature of the gases is lowered to a predetermined level, resulting in some components of the gas converting to their liquid state. Following the first stage cooling step, the solution of gas and liquid is pumped into a gas-liquid separator. The liquid is directed to a storage unit, and the gas is directed to a second stage cooling unit, wherein the temperature is at a much lower level, resulting in other components in the gas converting to their liquid state. Following the second stage cooling step, the solution of gas and liquid is pumped into a second gas-liquid separator. The liquid within the second gas-liquid separator is directed to a second stage storage unit, and the clean gas is directed downstream for use in known commercial applications or emitted safely without any environmental issues. Our system utilizes liquid nitrogen as the cooling agent, which is supplied by a liquid nitrogen generator. With our patent-pending cryogenic gas cleanup system, various gas impurities, including nitrogen oxide, hydrogen sulfide, carbonyl sulfide, hydrochloric acid, sulfur oxide, and carbon dioxide can be removed from different power plants successfully. For more information on this or any of our other patented technologies, you can reach us at contact@millenniumsynfuels.com. Follow us on Twitter @MC. Perdonad, que creo que he movido la pantalla y ha tapado el vídeo. Bueno, de todas formas está también en esta parte de la presentación y básicamente lo que explicaba era lo que os he contado. Entra la corriente de biogás y se enfría en un primer tanque, en ese se elimina cierta cantidad de humedad y ciertos contaminantes, después se recupera la corriente de gas y se vuelve a enfriar, esta vez a una temperatura más baja para volver a retirar humedad y otros contaminantes. Y posteriormente se lleva ya esa corriente a una captura de CO2, ¿vale? O sea que, nada, si queréis, ya te digo, al descargar la presentación va a estar el vídeo aquí y si no, pues me lo pedís por privado y ya está. Bien,
¿Qué ventajas tiene el biogás o el biometano? Pues es un combustible que es comercialmente viable, esto está demostrado. Se puede apoyar en infraestructuras existentes, todas las que existen ya para el gas natural, y la tecnología para depurarlo está madura y ha sido probada. Está demostrado, pues simplemente viendo que existen diversos métodos para eliminar tan solo gases específicos, contaminantes específicos, eh, que todo esto es una tecnología madura y que se puede confiar en ella. Además, contribuye a mejorar la calidad del aire, se reducen las emisiones de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno y de partículas. Otra ventaja, el digestato que comentamos antes. El uso de este residuo como fertilizante cierra el ciclo en ecosistemas regionales y evita las emisiones de CO2 que serían liberadas al medio ambiente mediante la producción de fertilizantes minerales. Y por último, muy importante, eh, todas, todas estas instalaciones lo que hacen es generar empleos verdes en zonas agrícolas, en zonas rurales. Por tanto, mayor importancia si cabe y debería tenerse en cuenta esto para dedicarle más apoyo político. Ese es uno de los retos que tiene esta tecnología. Por un lado, insuficientes incentivos fiscales. No he profundizado, no he hablado de las inversiones que son necesarias para este tipo de instalaciones, pero obviamente son elevadas. Por tanto, debería incentivarse las instalaciones de este tipo, tanto para el sector de agricultura como para otro tipo de industrias, que recuperen los residuos que generan y los aprovechen, ya que al final es un beneficio tanto para ellos como para el medio ambiente, al final para todos, ¿vale? Un segundo reto, falta de cooperación transfronteriza. No hay acuerdo en cuanto a las diferentes normas técnicas y los sistemas de certificación para poder comercializar todo este biogás, inyectarlo en las redes. Es el tercer punto del que hablo aquí. Falta una normativa común sobre calidad del gas en la red, para que todos los países tengan unos parámetros, no digo que sean iguales, pero que sean similares para poderlo aprovechar en una red de distribución que sea transfronteriza. En cuarto lugar, hay una insuficiente infraestructura para combustibles de gas natural, tanto comprimido como licuado, para los vehículos. No sé vosotros, pero aquí en Madrid veo muy pocos lugares donde poder repostar gas. ¿Vale? Cada vez más gasolineras incluyen un puesto, un surtidor de gas, pero todavía es difícil. Y por último, lo que decía al principio, falta de reconocimiento político. A niveles nacionales, solo unos pocos estados han establecido unos objetivos específicos para el biometano. Incluso a nivel europeo, rara vez se menciona el biometano de forma explícita en documentos políticos, en legislación, etc. No es algo que se tenga muy en cuenta. Y como hemos visto a lo largo de la conferencia, el potencial que tiene es enorme y nos vamos a beneficiar todos, tanto con la reducción de emisiones como con los residuos que podemos obtener y podemos aprovechar para nuestros cultivos, etcétera, ¿vale? O sea que nada más. Desde aquí un llamamiento al sector político para que intente fomentar el biogás lo máximo posible. Y nada, aquí en la siguiente diapositiva
también os he dejado una serie de enlaces a vídeos de YouTube para que veáis pues algunos ejemplos de instalaciones. La mayor parte de ellos están en inglés, pero bueno, es lo que son los vídeos de mejor calidad que he encontrado. Son algunas instalaciones que gestionan algunos amigos míos en Inglaterra y nada, pues si queréis verlos son bastante interesantes. El de cómo funciona una planta de biogás está muy bien, es un vídeo de 10 minutos me parece que explica todo con muchos esquemas y muchas ilustraciones, o sea que nada, espero que os gusten. Y nada, hasta aquí la conferencia de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, voy a repasar un poco el chat que, que no le he hecho mucho caso, disculpadme, porque me concentro muchísimo y me olvido de prestarle atención a vuestros comentarios. Bueno, saludos a todos los que habéis seguido la conferencia desde México, Perú, Sonora, México. Bueno, es muy interesante este tema, desde luego, Carla. Juan, efectivamente, los residuos de la cría de caballos, que el estiércol de los caballos tiene potencial. Eso es lo que dije al principio. Todos los residuos de ganaderos, purines, estiércol, eh, tienen potencial, pero no tanto como, por ejemplo, los residuos de los residuos pesqueros, por ejemplo, o de la industria cárnica. ¿Por qué? Porque tiene mucho nitrógeno y normalmente se mezcla con los purines y tiene mucho contenido de agua. ¿Vale? Entonces, pues como hemos visto, los pretratamientos al final lo que hacen es reducir el contenido en vapor de agua y el nitrógeno es un elemento difícil de eliminar. Entonces, bueno, se utilizan porque hay mucha cantidad de estos residuos, porque contaminan mucho el suelo, hay que gestionarlos y no es fácil. ¿Vale? Entonces, pues este es un método. Pregunta de Raúl. Dice, ¿los residuos de una planta de tratamiento de aguas producen biogás? Efectivamente, el lodo de la depuración de las plantas de tratamiento de aguas es uno de los residuos que se aprovecha para generar biogás y además tiene bastante potencial. O sea que sí que se utilizan. Antonio dice que a quién se le vende el biometano. Bueno, no sé la normativa de los distintos países de los que nos estáis viendo, cómo está en este momento, en este sentido, pero por ejemplo, en Inglaterra sí que se inyecta este biometano que se obtiene a la red de distribución de gas natural y por tanto se vende a las compañías que distribuyen ese gas natural. Se lo pagan, no sé ahora mismo el precio, pero desde luego es un negocio lucrativo. Saludos, Carla, desde Querétaro, en México. Isidro dice que hay que profundizar mucho más en el tema, efectivamente. Da para varias conferencias de este tema. Muchos saludos también para ti, Tania. Dice Antonio, sí, para montar una planta de biogás en un cebadero de terneros tienes que sacar primero un permiso de gestión de residuos. Sí, efectivamente.
ya que pues básicamente lo que vas a hacer es aprovechar todos esos residuos, digamos, de forma industrial. Va a ser una actividad económica más. Entonces tienes que sacar un permiso para gestionarlos. ¿Cada cuánto tiempo se le debe dar mantenimiento a estas instalaciones? Bueno, estas instalaciones hoy en día están monitorizadas 24 horas al día, 7 días a la semana, de forma continua, por ordenadores que controlan todos los parámetros de presión, las temperaturas, el pH, todo está monitorizado por ordenadores. En el momento en el que hay un parámetro que sale de determinados márgenes, salta una alarma y siempre hay operarios que están en las instalaciones para ver qué está pasando, si hay alguna válvula que ha fallado o, bueno, cualquier problema lo resuelven in situ. Hay algunos problemas que se pueden resolver a distancia, porque claro, muchas de estas válvulas se abren y se cierran dándole a un botón en un ordenador, básicamente. Antonio pregunta: ¿quién otorga los permisos para poner en marcha el proceso? Desconozco, la verdad, cómo funcionan en España estos permisos, ¿vale? Si quieres más información, ponte en contacto conmigo. Mira, mi correo está aquí en esta diapositiva y ya pues investigamos más sobre esto, ¿vale? Camilo dice si hay alguna posibilidad de una conferencia de diseño de biodigestores. Bueno, mmm, lo puedo estudiar, voy a estudiarlo, ¿vale? Para ver si próximamente podemos organizar una. Me lo voy a apuntar para, para comentarlo, ya que, mira, en esta conferencia quería haber invitado a un amigo que es experto en el tema y bueno, ¿por qué no podría invitarle en otra ocasión y hablar de esto, ¿vale? Jorge dice si al obtener el biogás a partir de purín de cerdo y después utilizarlo en quemadores para calentar pollos, existe algún riesgo de bioseguridad. Vamos a ver, el biogás se quema en unidades de cogeneración, ¿vale? En estas unidades, al final, se genera por un lado electricidad y por otro lado hay calor residual. Ese calor lo que se hace es aprovecharlo con intercambiadores, con tuberías. Por tanto, no tiene por qué haber ningún riesgo para, al aprovechar este calor, ¿vale? Simplemente una instalación de garantías. Wilder, no te sé dar ahora mismo un dato de cuánto cuesta una instalación pequeña de biogás, para una planta de biogás. Realmente, para un hogar, no conozco ninguna instalación en hogares para gestionar los residuos que hay en un hogar, porque son muy pocos. Entonces, no creo que sea rentable, ¿vale? Hacer una inversión en esto. Además que también se requiere cierto espacio para los digestores, para compresores, puede haber todos los sistemas de pretratamiento, de purificación. O sea, no es rentable a nivel de un hogar. Antonio, la pregunta te la respondí antes. No estoy muy seguro quién los otorga, pero ya te digo, si te interesa, ponte en contacto conmigo en el correo que aparece en la diapositiva y lo investigamos, ¿vale?
Bueno, pues nada, daros las gracias por por haberos conectado a esta conferencia de CUP una vez más, por haber aguantado, y nada, espero que os haya gustado, que haya sido interesante. Perdonad también una vez más el problemilla que hemos tenido con el vídeo, cuando lo hemos tapado sin querer. Y nada, recordaros que podéis descargar la presentación, ya os ha dicho Javi, que podéis pedírsela, y si queréis algún vídeo más o cualquier cosa, pues ahí tenéis mi correo para contactar conmigo. Y nada, un saludo a todos, y muchas gracias por haber estado en la conferencia.